Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Me gustaría iniciar este tiempo, ¿verdad?, que vamos a ir a la palabra, haciéndote una pregunta. Invitarte a que no la respondas por instinto, no la respondas rápidamente, sino que en tu mente la tengas ahí un tiempo y la puedas reflexionar, ¿verdad?, y la puedas pensar con más detenimiento. Y es, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en medio de una situación que te hizo recurrir a la esperanza? Y utilizo la palabra recurrir porque comúnmente la esperanza la tenemos como un último recurso, como un as bajo la manga, que cuando ya todo a lo mejor parece que no puede mejorarse, es ahí donde la sacamos, ¿verdad? En ocasiones yo creo que diluimos mucho el verdadero peso de la palabra, porque es una palabra importante, es una palabra fuerte, y la utilizamos en situaciones muy vanas o muy pasajeras. Por ejemplo, yo soy alguien que me apasiono poquito con el deporte. No, me apasiono mucho, sobre todo con el fútbol. Yo le voy a Tigres. Y a veces en los partidos, ¿verdad?, algo que es tan vano, tan pasajero, ¿sí?, es un partido de fútbol, no es nada de vida o muerte. Pero cuando al equipo le va mal, ¿verdad?, uno se apasiona de tal forma que se clava, ¿verdad?, en los partidos, ¿sí? Sobre todo a lo mejor cuando son partidos importantes, los clásicos, en la liguilla tal vez, ¿verdad? Yo recuerdo cuando fue la final contra el América, sí, que pues se fueron a tiempos extras, ¿verdad?, en la Navidad, y luego nos expulsaron a un jugador, y fíjate, hablamos de nos como si fuéramos el equipo, ¿verdad? Le expulsaron a un jugador al equipo y luego metió gol el América y parecía ya estar todo perdido, ¿verdad? Y en el último minuto cae el gol de Tigres, se empata y luego penales y quedamos campeones. Amén. No te creas. Pero mi familia es alguien que sí se gancha mucho con los partidos y tú podías vernos en ese momento, los Rayados a lo mejor burlándose cuando todavía estábamos perdiendo, pero los Tigres ahí, haz de cuenta, aferrados, ¿verdad?, esperanzados literalmente a que algo podía pasar para que todo eso se revirtiera. No te miento, cuando cayeron los penales y que ganamos, un primo hasta se hincó, ¿verdad?, y hizo sí. Y es por eso que te digo que a veces lo usamos en cosas tan vanas y diluimos el peso de la palabra. Es como el amor. ¿Has escuchado a alguien que a lo mejor llega contigo y te dice, ay, sabes, amo tanto los tacos? Y tú puedes decir, es una expresión, ¿verdad?, pero diluimos la palabra del amor. O sea, ¿morirías por un taco? Claro que no. Y todo esto es en son de broma, ¿verdad?, en cierta medida, pero es porque quiero que hagamos énfasis, ¿verdad?, y que meditemos realmente en la esperanza. La palabra esperanza es una derivación del verbo esperar. Y yo busqué la definición y la Real Academia de la Lengua tiene dos conceptos del verbo de esperar que me gustaron mucho. Uno de ellos es creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. Y el otro es permanecer en sitio o permanecer en un lugar en donde se cree que ha de ir alguien o donde se presume que ha de suceder algo. Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española define esperanza como un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. Y si tú y yo ponemos atención tanto en la raíz, o sea, en lo que viene siendo el verbo esperar, como en su derivado, que es la esperanza, vemos que implica un resultado o un suceso por alcanzar, aun y cuando en el momento tal vez no se ven los elementos que lo puedan cumplir. ¿Sí? En ambas definiciones, el creer es un factor que tiene que estar ahí, aun y cuando a lo mejor no están los ingredientes, ¿verdad?, que se necesitan para que se cumpla aquello que estamos esperando. Y enfocándonos más en la esperanza y haciendo a un lado un poco lo que es la teoría de lo que realmente es,
a lo que experimentamos cuando estamos en situaciones en las cuales recurrimos a ella, la esperanza suele estar precedida por un entorno no muy favorable para nosotros, o con elementos que a simple vista pudieran parecer que van en una dirección más negativa que positiva. Hace algunos meses, una familia muy querida por nosotros pasó por una situación muy difícil en cuanto a la salud. Los muchachos platicaban conmigo y me decían lo que su familiar estaba pasando, ¿verdad? El diagnóstico que había con ellos. Y pues era un diagnóstico nada bueno, ¿verdad? Y yo platicaba con mi papá y se lo platicaba cuando nos dieron la noticia, ¿verdad? Y él me decía, pues sabes que el punto en el que está ahorita esta persona es muy crítico. En experiencias pasadas de cuando a lo mejor conocidos nuestros habían llegado a ese punto, pues faltaban días tal vez para que la persona falleciera. Y los muchachos lo sabían y platicando con ellos, pues ellos decían, ¿sabes qué? Solo estamos a esperas de que si Dios quiere hacer un milagro, pues pueda suceder, porque parece que todo está en contra. Y son momentos así en los que tú y yo volteamos a la esperanza. Y es entonces donde podemos ver la esperanza como algo que pues está por encima de nosotros, algo a lo que podemos aferrarnos y tener un sentido de seguridad, de protección y de refugio. Son momentos en los que a lo mejor abajo ya no sientes dónde apoyarte y solo puedes extenderte a algo que está por encima de ti para sujetarte, ¿verdad? Y no caer. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos, porque el rey David expresa en unos versos algo muy atinado. Salmos 62, los versículos del 5 al 8. Y sígueme ahí con tu vista, lo voy a leer yo. Salmos 62, versículos del 5 al 8. Amén. Dice la palabra: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y sabes, el salmista lo expresa en una manera que es cierto. Cuando hay situaciones a lo mejor que nos abruman, eso es la esperanza, un refugio, ¿sí? Algo en donde tú te puedes proteger. Y sabes qué, mi hermano, el Evangelio nos provee de una esperanza que está por encima de cualquier cosa en la que el ser humano pudiera poner su fe. Y con esto me refiero a cualquier cosa en la que el ser humano se pudiera refugiar. Porque para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿sí?, es el Evangelio el que nos da esta esperanza, ¿sí? No tenemos otra, no hay otra a la que recurrimos, es Cristo. Es por medio de la obra de Jesús, cuando tú lo piensas, ¿verdad? El hecho de lo que Jesús entregó por ti y por mí, amándote, para que tú y yo podamos pasar una eternidad con Él. Es la obra de que Él vino a hacer a la cruz y el hecho de que Él resucitó lo que nos da esta esperanza. Es por medio de ello que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y quiero que ahora me acompañes a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y que podamos leer el versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amén. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Este pasaje está diciendo lo que yo te acabo de decir, lo que yo te acabo de comentar. Porque sabes que Dios a ti y a mí nos ha tenido misericordia en Jesús. Y fue por su amor, por su gracia, por su misericordia que Él vino a la tierra a morir por ti y por mí, a entregar su vida en la cruz, a derramar su sangre, aun y cuando tú y yo estábamos perdidos, llenos de pecado. Él la entregó en la cruz
para salvarte. Y ese hecho, ese acontecimiento, por medio de Él, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Fíjate lo que dice el pasaje. Es por la resurrección de Jesús de entre los muertos que tú y yo tenemos una esperanza viva. Mi hermano, Jesús está vivo. Hoy, en este momento, Jesús está vivo y Él está reinando. Su resurrección es la que sella nuestra esperanza. Es cierto. Y esta esperanza en el griego está definida como una expectativa que tú y yo podemos tener segura, una expectativa segura. No es una ilusión, no es algo en lo que a lo mejor tú puedes estar pensando y a ver, ¿será o no será? No, tú puedes estar plenamente seguro en que Jesucristo venció la muerte, en que Jesucristo venció el pecado, en que Jesucristo venció al diablo y hoy está reinando y va a volver. Esa es nuestra esperanza, esa es la victoria que tenemos en Jesús. Y entonces ahorita yo te podría preguntar a ti, ¿en dónde tienes tu esperanza? ¿En dónde la tienes? Porque sabes que nuestra esperanza puede estar mal fundada. Hay veces cuando las aflicciones de este mundo y la lucha continua contra nuestra carne pueden asfixiarnos de tal forma que nos desviamos. Y nuestra esperanza se comienza a desviar. Puedes poner tu esperanza tal vez o tener tu esperanza en los médicos. A lo mejor estás viviendo una situación en la cual sabes que hay diagnósticos que no son favorables y sabes que te comienza a asfixiar, te comienza a abrumar el momento que estás pasando y sabes que pones tu esperanza en lo que los médicos te van a decir, en los exámenes que te pueden hacer, en un médico que te recomendaron que es muy bueno, ¿verdad? Que puede solucionar las cosas tal vez, y entonces tu esperanza se desvía. Puedes poner tu esperanza en las riquezas, ya sea que a lo mejor estés atravesando una situación económica difícil y que tengas que buscar, ¿verdad?, cómo juntar el dinero para poder pagar deudas o para poder salir de donde estás. O sea que a lo mejor estás viviendo en una bonanza económica y entonces comienzas a descansar en las riquezas. Si tu mirada se comienza a desviar de Jesucristo, de la obra del Evangelio, y entonces tu fundamento, tu esperanza está mal fundada. Puedes poner tal vez tu esperanza en tus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en momentos en los que a lo mejor estás luchando con un pecado o estás luchando contra tu carne y te empieza a sofocar? Te sofoca de tal forma que tú te levantas al siguiente día y dices, ¿sabes qué? Hoy voy a cambiar. Y entonces descansas en ti mismo y en los hechos que tú puedes hacer, en las actitudes que puedes tomar, y entonces comienzas a descansar en tus propias fuerzas. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza ahí, está mal fundada también. ¿Por qué? Porque a la luz de la eternidad, todo esto, mi hermano, está vacío. Todo esto no te va a sostener cuando se presente una prueba. Vas a quebrarte cuando venga la prueba. Porque sabes que la prueba va a demostrar qué es lo que hay en tu corazón. La prueba va a demostrar qué es lo que hay dentro de ti. ¿A qué es a lo que te estás aferrando? ¿En dónde tienes puesta tu esperanza? Y a veces Dios permite que nosotros entremos ahí para enseñarnos, ¿sí? Para apretarnos un poco y que salga, ¿verdad?, realmente lo que tiene que salir. Un pastor nos decía, mira, ¿sabes qué? Si tú agarras una pasta de dientes y tú la aprietas, ¿qué va a salir? Pasta, va a salir lo que tiene adentro. Bueno, es igual contigo y conmigo. Cuando tú y yo llegamos a la prueba y nos empiezan a apretar, va a salir lo que hay. Y a lo mejor tú estás descansando en algo incorrecto y te vas a dar cuenta. O a lo mejor no te vas a dar cuenta y otros sí van a venir a decírtelo. Pero eso es lo que hace la prueba en nuestras vidas. Y hay veces que tú y yo en cosas o en temas como este, como la esperanza, pasa mucho tiempo de cuando realmente volvemos a reflexionar en ello. Quiero invitarte ahora a que me acompañes al libro de Romanos, en el capítulo 4, y que podamos ver el ejemplo que la palabra
nos da a través de Abraham. El apóstol Pablo habla aquí de Abraham y nos da ejemplo a través de lo que él pasó. Lo voy a leer yo, de los versículos 16 al 22. Romanos 4, del 16 al 22. Sígueme tú ahí con tu mirada. Amén. Dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Sabes, mi hermano, la Biblia aquí nos da ejemplo de Abraham, uno de los primeros personajes de los cuales habla la Biblia en Génesis. Si tú y yo vamos y vemos lo que sucedió con Abraham, ¿sí? Sucedieron muchas cosas más, pero lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, tú y yo podemos tener un ejemplo que va a ser de bendición a nuestras vidas, o que incluso va a confrontarnos para el momento que estamos pasando tal vez ahora. Porque sabes que si tú te fijas por lo que Abraham atravesó, es algo sorprendente. Es algo que si a lo mejor tú te pones en los zapatos de Abraham, tú y yo nos ponemos en los zapatos de Abraham, dices tú, sabes que a lo mejor yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera librado, ¿verdad? Si yo estaba en su situación. Porque Génesis nos habla de que Dios saca a Abraham, ¿verdad?, de la tierra en la que estaba y lo manda, ¿verdad? Lo llama a ir a otra tierra en donde Dios lo va a prosperar. Pero llega el momento en el que Dios habla con Abraham y le promete que él va a tener un hijo y que su descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas, que no se pueden contar. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios le da esta promesa a Abraham, él tenía 75 años. Y 75 años de aquel tiempo eran 75 años de ahorita. Así es que yo te diría, a ver, piensa en alguien de 70, 75 años y dile, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Piénsale si él llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Voy a tener un hijo. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaríamos todos? No es cierto, es una broma. ¿Por qué dices eso, verdad? ¿Por qué? Porque alguien a lo mejor de esa edad, tú ya no consideras que sea viable tal vez que tenga un hijo. Pero Dios le da esa promesa a Abraham a los 75 años. Y luego no solo eso, sino que a los 75 no fue cuando tuvo el hijo, sino que pasaron 25 años más y cuando tenía 100 años tuvo su hijo. Vamos juntando los factores. A los 75 le da la promesa, pasó mucho tiempo, pero no solo eso todavía, sino que Sara, su esposa, era estéril, no podía tener hijos, no podía tener bebés. Y entonces, si tú juntas todos los ingredientes y dices, a ver, Dios le da la promesa a Abraham a los 75 años, ya de por sí está difícil. Ahora súmale que Sara es estéril, todavía más difícil. Y entonces ponte ahí, ¿y qué pensarías tú si estuvieras en esa situación? ¿Sabes qué? Yo creo que no, ¿verdad? O sea, no veo por dónde, no veo cómo. Pero si tú y yo vamos a la palabra, Abraham es un ejemplo de alguien que tenía puesta su esperanza en Dios y que tenía puesta su fe en Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿sí? La palabra lo dice, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando ya no había cómo tener esperanza, cuando ya parecía estar todo perdido, Abraham todavía tenía esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Dios es el que da vida a los muertos y el que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios.
Ese es, o sea, mi hermano, Sara era estéril. No era algo que Dios estaba encubriendo de que no, la verdad sí puede tener hijos, pero yo estoy manejando todo. No, Sara no podía tener hijos. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios a las cosas que no son las llama como si fuesen, porque ese es su poder. Y entonces Abraham estaba convencido de quién era Dios, estaba convencido de quién era el que le había prometido, no solo que iba a tener un hijo, sino que su descendencia iba a ser de miles y miles y miles. Y es entonces donde Abraham puede tener esperanza, pudo tener esperanza. Ese es nuestro Dios. Abraham tuvo fe, así le había dicho Dios, así será tu descendencia. Y fíjate lo que dice, en el versículo 19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dios, ya tengo 75 años, no se va a poder. No, sino que se fortaleció, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Esa era la esperanza que Abraham tenía. Y esa es la esperanza que el Evangelio nos puede dar a ti y a mí. Su esperanza estaba fundada en el Evangelio, porque sabes que la promesa era de que en su simiente Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahí está Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí está Dios prometiéndole a Abraham, ¿sabes qué? Va a venir un redentor, va a venir alguien que te va a salvar de tu pecado. Y es ahí donde Abraham estaba fundado. Ese era el cimiento de Abraham, de que Jesús iba a venir. Y entonces cuando tú piensas en algo así, tú te das cuenta que su esperanza no era una ilusión, porque Dios era el que se lo había dicho. Y sabes, Abraham conocía a Dios. Ahí en una porción de la Biblia se dice que Abraham era amigo de Dios. Y entonces él confiaba, él estaba seguro, él podía estar refugiado. Cada vez que él salía en la noche y veía las estrellas, él podía decir, ¿sabes qué? Dios me dijo que así iba a ser mi descendencia. Y él es fiel para cumplirlo. Y es cierto. Puede estar todas las cosas tal vez en contra, pero si tu esperanza está bien fundada, va a pasar lo que pasó con Abraham. ¿Sabes qué? Te vas a convencer, vas a estar fortalecido. En el capítulo 5 de Romanos, más adelante, de los versículos del 1 al 5, nos habla también de esta esperanza. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate bien, mi hermano, cómo Pablo escribe aquí, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando dice nos gloriamos, en el original, se refiere a que tú y yo podemos permanecer con la frente en alto. A que alguien que tiene su fe puesta en Cristo puede permanecer con la frente en alto. Queriendo decir que puede presumir, ¿verdad?, de un punto focal, de una base precisa para tener el fundamento correcto, ¿sí? Para que cualquier asunto lo puedas llevar a cabo, lo puedas sobrellevar con éxito. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. El pensar en la gloria de Dios. Más adelante, ahí en Romanos, Pablo dice que ninguna de las pruebas que tú y yo pasamos aquí es digna de ser comparada con la gloria que se va a manifestar en Jesucristo. Y entonces dime si no tenemos una buena esperanza al pensar en la gloria de Dios, en la gloria venidera de Dios. Pero si continuamos y vamos al versículo 3, tú te vas a dar cuenta que Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es, también podemos tener nuestra frente en alto en las tribulaciones. No solo en la gloria de Dios, no solo en los beneficios y en las bendiciones que tenemos aseguradas en Dios,
sino que en las pruebas y en las aflicciones y en los lugares, ¿verdad?, en donde Dios te permita pasar, ahí también puedes tener tu esperanza firme, puedes tener tu frente en alto. Porque fíjate qué es lo que dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí no es una paciencia solo de esperar, de cuando eres paciente por algo, sino que aquí la paciencia se refiere a una resistencia, a una firmeza, a algo que te permite perseverar. La prueba va a producir en ti resistencia, producir en ti que estés firme. Y más aún, dice aquí, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando aquí Pablo está hablando de esto, ¿verdad?, de que una produce otra, es como si fuera ascendiendo. La tribulación va a producir resistencia en ti y en mí. Y dice, más aún, la paciencia o la resistencia va a producir prueba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que va a demostrar si realmente lo que hay en ti es genuino. Va a probarlo. ¿Sí? Es como si metieras un metal, ¿verdad?, en el horno. ¿Sí? Y te das cuenta si es bueno o no. Es como si acercas un imán a lo mejor, ¿verdad?, al anillo que te dijeron que era de plata, y luego lo pegas y se pega. Ah, no era de plata. La resistencia en ti va a producir prueba. Va a producir si es verdadero, si realmente con tu corazón estás siguiendo a Dios. Es como cuando Dios sacó al pueblo, ¿verdad?, al desierto y le dice: te afligí para probar lo que había en tu corazón, si ibas a seguir y a obedecer mis mandamientos o no. Y más aún, esta prueba, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Esperanza, dice el versículo 4, ¿sí?, de lo que hemos venido hablando. Y luego fíjate cómo dice el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, cuando nuestra esperanza está en Cristo, tú y yo no vamos a ser avergonzados. Cuando alguien se avergüenza o cuando algún suceso hace que alguien termine avergonzado, él pierde la dignidad de aquello en lo que estaba esperando. Y sabes que en Cristo tú y yo tenemos algo firme, algo que no va a pasar, algo que no se va a deteriorar y en lo cual no vamos a ser avergonzados. ¿Y sabes qué? Porque Cristo nos ama. Fíjate cómo dice ahí: no avergüenza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A la luz del amor de Jesús, toda tribulación, toda prueba, toda aflicción que tú pudieras estar pasando se desvanece, no tiene poder. El momento en el que tú estés ahora, si es difícil, si tú lo comparas con el amor que Dios nos ha tenido en Cristo, no es digno de ser comparado. Pierde todo su poder, pierde toda su fuerza, sea económico, sea de salud, ¿verdad?, sea emocional, sea a lo mejor contra tu pecado. El amor de Jesús vence. La Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Y entonces, esa es nuestra esperanza. Y más adelante, ahí en el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice: ¿qué nos va a separar del amor de Jesús? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni aflicción, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni los ángeles, ni las potestades, ni lo profundo, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Jesús. Y entonces, si tú estás en medio de algo ahorita que te está afligiendo, que te está a lo mejor abrumando, piensa en el amor de Cristo, el amor que a través de su sacrificio el Espíritu Santo ha derramado en tu corazón. Y entonces no hay comparación. La Biblia es correcta, somos más que vencedores. Puedes gloriarte en la tribulación, puedes tener tu frente en alto, sea cual sea el valle, el desierto, la montaña que estés atravesando, porque el amor de Cristo ha vencido. Y entonces tú y yo podemos gozarnos también en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque van a producir más esperanza en ti y en mí.
van a guiarnos a descansar más en Cristo, van a guiarnos a ir más profundo en el amor de Dios y estar rodeados por Él. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús. ¿Has pensado en alguien que en medio de sus pruebas sonría tal vez? Que en medio de sus pruebas diga, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Gracias por el lugar en el que me tienes. A lo mejor se burlan de ti porque eres cristiano, ¿verdad? O por la fe que tienes. Que tú digas, ¿sabes qué? Me gozo en que se burlen de mí. Me gusta mucho cómo lo plantea un pastor que escucho continuamente, porque es algo que muchas veces a lo mejor no tenemos presente, que la Biblia nos llama a que incluso en nuestras pruebas, en nuestro sufrimiento, podamos estar firmes en Dios y podamos gozarnos, ¿verdad?, en Cristo, que podamos ser parte de los sufrimientos, ¿verdad?, de la iglesia. Y entonces él ponía el ejemplo de que en su vecindario, dice, todos saben que yo soy pastor en la colonia en la que vivo. Y entonces dice, yo a veces pienso y digo, si yo les estoy predicando y ellos no quisieran y que tal vez vinieran a molestarme. Él platicaba que ya en repetidas ocasiones habían roto sus ventanas, ¿verdad?, con piedras que le aventaban por ser pastor, porque él predicaba el evangelio. Y entonces dice que volteaba con su esposa y decía, ¿sabes qué? Es un hermoso vecindario en el que estamos, ¿verdad? Es el mejor vecindario en el que podemos estar. Y si tú lo piensas, dices, pues no, ¿cómo? ¿Cómo puede tener sentido eso? Es que es cierto, eso es lo que hace la esperanza en Cristo. Oye, ¿sabes qué? Llegó mi hijo y lo tumbaron de su bicicleta, lo golpearon. ¿Sabes qué, hijo? Qué hermosas personas, ¿verdad? Son las que... Y tú puedes decir, tal vez no, ¿verdad? Pero es cierto, incluso en medio de las tribulaciones, tú y yo podemos tener nuestra frente en alto y gozarnos en la esperanza que tenemos en Cristo. Hay un libro que me gusta mucho, ya voy a terminar. Lo escribió un mártir, se llama Juan Bunyan, se llama El progreso del peregrino. Tal vez algunos de ustedes lo han leído, si no, se los recomiendo. Y él fue una persona que escribió este libro, es una novela, la escribió desde la prisión, desde la cárcel, ¿verdad? Él estaba en prisión debido al evangelio, por su fe. Es una novela que habla de la vida del cristiano, desde que Dios le muestra su gracia y él sale de su vida de pecado y comienza esta travesía, ¿verdad?, de la vida cristiana hasta que lleguemos a estar en la presencia del Señor. Y de hecho el personaje principal así se llama, Cristiano. Y la primera mitad del libro habla, ¿verdad?, de esa travesía en la que él va enfrentándose, ¿verdad?, a pruebas, a luchas, a desánimos, conoce a más gente. Y él llega a un punto en el que ya desgastado y cansado, llega a un castillo. Sí, a lo mejor te lo voy a arruinar un poco el libro. Pero llega a un castillo que ahí el libro explica que fue construido para descanso de aquellos que estaban en este peregrinaje de la vida cristiana. Y entonces él llega y lo atienden, vienen unas doncellas y comienzan a atenderlo, le dan de comer y comienzan a platicar con él, a interrogarlo, ver cómo había sido todo el proceso que hasta ese momento él había atravesado. Y él comienza a decir sus experiencias, las luchas que tuvo, los errores, los pecados que cometió. Y continuamente él dice, pero ¿sabes qué? Yo voy dirigido al monte Sión, ¿verdad? Yo voy al monte Sión. ¿Sí? Yo quiero llegar al monte Sión, ¿verdad? Y lo repetía. Y llega el punto en el que una de las doncellas le dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué ansías tanto llegar al monte Sión? Y te voy a leer lo que él contesta. Dice, porque allí espero ver vivo al que hace poco vi colgado en el madero. Allí confío verme completamente libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí se asegura que no tiene ya cabida la muerte. Y por último, tendré allí la compañía que más me agrada. Y amo mucho al que con su muerte me quitó mi carga. Mis enfermedades interiores me tienen muy molestado. Deseo llegar al país donde ya no habrá muerte y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando Santo, Santo, Santo. A mí me coge tanto la primera frase que dice, porque allí espero ver al que hace poco vi colgado en el madero. Mi hermano, esa es nuestra esperanza aquí en la tierra, que le veremos,
que Él va a volver, que Él va a cumplir lo prometido y que va a regresar por los suyos, que va a volver vestido en gloria, en poder, en majestad. Y entonces vamos a poder comprobar y se va a cumplir lo que el apóstol Pablo decía, que nada de lo que atravesamos aquí, ninguna aflicción, ninguna prueba, ninguna dificultad era digna de ser comparada con la gloria que en Él está por manifestarse. Esa es nuestra esperanza. Es cierto, así como lo dice. A lo mejor es una novela, ¿sabes? Pero son palabras tan precisas. Espero verle. Y entonces en donde estás tú puedes decir, ¿sabes qué? Él viene. Es cierto que Él viene. Juan en Apocalipsis, después de hablar de todo lo que Jesús le mostró que iba a acontecer en los últimos tiempos, llega el punto en el que Él escribe. En el versículo 16 del capítulo 22 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y luego en el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mi hermano, Cristo va a volver. Es una promesa, y una promesa en la cual tú y yo podemos tener esperanza, una expectativa segura de que se va a cumplir. Estés donde estés en este momento, estés a lo mejor bien o estés afligido, tu esperanza y mi esperanza es Cristo. Y tú y yo podemos tener nuestra frente en alto de que no vamos a ser avergonzados. No te canses, persevera. Gloríate en la esperanza que hay en Cristo, que hay en Dios, y asimismo en la tribulación que estás atravesando, porque estás seguro en Dios. Puedes descansar en Dios, puedes tener refugio en Dios. Y Él es el que nos da fuerzas para en esta travesía seguir adelante y llegar a ese momento en el que le veremos. Apocalipsis termina: amén, sí, ven, Señor Jesús. Y yo te animo a que esa sea nuestra oración en esta mañana. Te invito a que cerremos nuestros ojos y podamos ir a Dios en oración. Dios, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por el amor que en Él nos has demostrado y que has derramado en nuestros corazones. Señor, son tiempos difíciles los que vivimos ahora. Tal vez estamos atravesando pruebas, tal vez estamos atravesando aflicciones. Incluso, Señor, estamos en medio de una lucha contra nuestra carne. Pero, Señor, hoy hemos podido ver cómo en Cristo tenemos un cimiento inamovible, un cimiento que no se sacude ante todo esto, sino un cimiento en el que podemos estar seguros, en el que podemos estar refugiados. Señor, esta mañana corremos a ti. Aquel que necesita fuerza, Señor, sé tú quien se las dé. Aquel, Señor, que tal vez cree que todo está perdido, Señor, que podamos ver el ejemplo que nos da tu palabra y que podamos creer aún y cuando ya no haya esperanza, Señor, cuando ya no tenemos aliento, cuando ya no tenemos ánimo, corremos a tu cruz, Jesús, porque eres tú quien nos da esa esperanza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, realmente te necesitamos y queremos perseverar con nuestra frente puesta en alto, estando seguros de que tú eres poderoso para cumplir todo lo que tú nos has prometido en Cristo. Señor, ven a nuestros corazones en esta mañana. Y hoy queremos, Señor, descansar en la verdad de que, como lo dice tu palabra, tú, Jesús, vienes en breve. Es una promesa segura. Es una promesa segura. Señor, aquel que está pasando por problemas económicos, sé tú con él. Aquel que está pasando, Señor, por problemas de salud, sé con él, sé con ella, sé con su familia.
aquel Señor que está luchando, Padre, por agradarte, Dios. Sé tú con él. Tu gracia es suficiente, Jesús. Nos gloriamos en la esperanza de tu gloria y asimismo en las tribulaciones, teniendo por seguro, Dios, de que no vamos a ser avergonzados, pues esperamos en ti. Todo es para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.